por la razón de cambio del voltaje con respecto del tiempo, del voltaje del capacitor, ¿no? Más la capacitancia 2 por la razón de cambio del voltaje del capacitor 2 en dt, y así sucesivamente, hasta llegar a la capacitancia n por la razón de cambio del Bcn en dt. ¿Sale? Entonces, de nueva cuenta, pues vamos a ver que todos los capacitores están en paralelo. Quiere decir que están conectados hacia la misma, sus dos terminales están compartiendo el mismo nodo, o los mismos dos nodos, de tal manera que pues todos están conectados en paralelo. Cuando sucede esto, según la ley de voltajes de Kirchhoff, pues el voltaje en cada uno de los elementos sería igual. Igual lo podemos definir como un voltaje total que está aquí entre estos dos nodos. Al final de cuentas tendríamos un circuito con un solo par de nodos. De esta manera, pues podemos simplificar un poco como C1 por la derivada de B en dt más C2 por dB en dt más así sucesivamente hasta Cn dB en dt. ¿Sale? Bueno, posteriormente, el dB en dt, de nueva cuenta, es un término común. Vamos a tener entonces C1 más C2 más Cn, que multiplica a dB en dt. ¿Sale? Eso fue para nuestro primer circuito. Para nuestro segundo circuito vamos a tener acá que la corriente, que es la misma, porque están pues nada más tenemos esta malla. La corriente del capacitor va a ser igual al valor de la capacitancia equivalente por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. ¿Sí? Y de nueva cuenta, pues para que sean equivalentes, para el mismo voltaje debemos de tener la misma corriente, y la única condición que cumple esa parte es que la capacitancia equivalente debe de ser igual a la sumatoria de las capacitancias. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta parte? No, profe. Bueno, ok. Les voy a dejar una tarea ahí en el Moodle, igual para que me la entreguen no sé si el domingo o la siguiente semana. Ahí lo voy a dejar en el Moodle, que sería el último caso, el de capacitores en serie. Pero bueno, igual no es muy complejo, ¿no? Es muy similar a esto. Y el resultado al que deben de llegar es que el inverso de la capacitancia equivalente debe de ser igual a la sumatoria. Igual no sé si a lo mejor ya hasta lo tuvieron la oportunidad de hacerlo en electricidad y magnetismo. No sé. Pero bueno, igual el resultado al que deben de llegar es
esto era en paralelo y esto es en serie. ¿Sí? En este caso, pues sería lo contrario a como simplificamos las resistencias. ¿Sí? Por ejemplo, para las resistencias en paralelo teníamos que hacer el inverso de la suma de los inversos y para el serie teníamos que hacer la suma. En este caso, pues están invertidos. Para el caso del inductor es exactamente igual que para el caso de las resistencias. ¿Sale? Bueno, vamos a revisar un ejercicio. Bueno, igual aquí viene en el documento, pues aquí el resultado, ¿no? Todos los pasos que seguimos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, nada más para aterrizar un poquito esto. No tiene la mayor complejidad. De hecho, aquí no se los puse en el documento. Pero bueno, nada más para ir acomodándonos o revisando los conceptos. ¿Sí? Vamos a tener aquí un inductor de 0.8 henries. De este lado vamos a tener un capacitor. Les había dicho que podíamos tener un capacitor con polaridad. Es decir, que tuviéramos aquí un capacitor electrolítico representado por una pequeña curva. Pero bueno, de manera general los vamos a utilizar sin polaridad. Esto no nos afecta en los análisis que nosotros vamos a hacer. ¿Sale? Y finalmente, aquí vamos a tener y de aquí para acá otra bobina en paralelo. Esta es de 3 henries y esta es de 2 henries. 1 micro, 6 micros, ok, ¿sale? Entonces, nada más lo que hay que hacer es simplificar el siguiente circuito. Bueno, aquí en este caso no es complicado de ver que estos capacitores pues están en serie, ¿sí? Porque solamente vamos a tener o se tiene una conexión entre ellos por un solo nodo. Los otros dos exteriores están conectados a otro nodo. Por lo tanto, pues podemos simplificar estos dos, ¿sí? Sin mayor problema. Bueno, entonces habíamos dicho que cuando tenemos los capacitores en serie, la impedancia equivalente va a ser el inverso de la sumatoria de los inversos. Entonces vamos a tener aquí 1 entre 6 micros más 1 entre 3 micros. ¿Sale? Bueno, cuando tenemos dos elementos, es más sencillo, bueno, antes de esto, es más sencillo realizar la expansión de esta operación, es decir, dejar en el denominador C1 por C2 entre C1 más C2, ¿sí? Y calcularle el inverso, es decir, que de aquí la capacitancia equivalente
va a ser igual a la multiplicación entre la suma, ¿sí? Igual aquí no hay mucho problema, pero más adelante vamos a trabajar con números complejos y pues es más rápido realizar esto cuando tenemos dos elementos que pues calcular el inverso, sumarlo y luego otra vez el inverso, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 6 por 3, 18. Aquí hay que considerar los micros. Eh, y 18 entre 6 más 3 sería 9. Entonces, pues aquí tendríamos que la capacitancia equivalente es igual a 2 microfaradios. ¿Sale? ¿Sí está bien? Recuerden que micros es por 10 a la menos 6. ¿Sale? Bueno, ya una vez que realizamos esta simplificación, como pueden ver, pues ya esa capacitancia equivalente que nos quedó con un valor de 2, igual reescribo el circuito para que nos quede un poquito más. Para la zona de los capacitores, este sería el de 1 microfaradio. Y para estos otros, pues el simplificado sería de 2 microfaradios. Como pueden ver, aquí ya están en paralelo, ¿sí? Entonces, la capacitancia equivalente en estos dos en paralelo sería la suma, porque estamos hablando de capacitores. Entonces, tendríamos aquí nuestro primer inductor de 0.8 y aquí ya solamente un capacitor de 3 micros. Y de este lado pues tenemos nuestros inductores en paralelo. Este es de 3 henries y este es de 2 henries. ¿Sale? Hasta aquí pues ya simplificamos todos los capacitores. De los 3 capacitores que teníamos, ya solamente nos quedó uno. Ahora vamos a hacer lo mismo para los inductores, ¿sí? El primero que lo tenemos aquí, pues sería este inductor, el de 2 y el de 3 que están conectados en paralelo. Por lo tanto, como están conectados en paralelo, la inductancia equivalente sería pues el inverso, lo que revisamos, ¿no? El inverso de la inductancia equivalente debe de ser igual a la suma de los inversos y así. De la misma manera, pues podemos hacer el mismo procedimiento que hace rato para que nos quede en el denominador la multiplicación, en el numerador la suma. Y pues en el momento de que calculo el inverso en los dos lados, pues tengo que la impedancia equivalente va a ser igual a la multiplicación entre la suma. En este caso, tendríamos que la impedancia equivalente va a ser igual a 2 por 3, que sería 6, entre 2 más 3, que sería 5. Y esto me da un valor de 1.2 henries.
¿sale? Entonces, simplificando estos dos, me quedaría ya solamente un inductor de 0.8, un capacitor de 3 microfaradios y otro inductor de 1.2 henries. Bueno, con esto, pues ya simplificamos todos los capacitores y estos dos inductores. Pero en este caso, también podríamos simplificar estos dos inductores. Aunque no están próximos uno al otro, siguen estando conectados en serie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacemos el análisis de voltajes, por ejemplo, tendríamos estos signos, ¿no? Más menos, más menos, más menos. Entonces tendríamos menos el voltaje en el de 8.8 henries. Luego tenemos menos el voltaje en el capacitor de 3 micros y menos el voltaje en el inductor de 1.2. Entonces, si ustedes hacen esto, o si hacen menos B de 0.8, menos B de 1.2 y menos B de 3 micros, ¿sí? Pues realmente no están modificando el circuito. Tienen exactamente la misma ecuación. Entonces, podríamos mover sin modificar el circuito nuestro inductor de 1.2. Aquí tenemos el de 0.8. Aquí le ponemos a un lado el de 1.2 henries. Nada más los intercambiamos de posición, pero eso no me modificó el circuito. ¿Sí? Nada más intercambiamos la posición, pues para hacer un poquito más evidente que están en serie. ¿Sí? Vimos que la ecuación pues es exactamente la misma. Así de que pues ya nuestro último circuito quedaría con un inductor con un valor de 2 henries, el capacitor de un valor de 3 micros, de 3 microfaradios, y con esto pues ya no se puede simplificar más. Ya llegamos a un inductor y llegamos a un capacitor. ¿Sale? ¿Alguna duda? Profe, entonces, cuando en los circuitos anteriores solamente teníamos resistencias y fuentes de voltaje, ¿también podíamos hacer eso mismo con las resistencias? Lo que acaba de hacer con los inductores. Sí, se podían simplificar por, ya sea que estuvieran en serie o en paralelo. Sí, se podían simplificar. Nada más hay que tener cuidado de que sea correcto lo que estamos haciendo. ¿Sí? Hay que verificar que sí estén en paralelo y simplificar, y que sí estén en serie y simplificar. Por ejemplo, en algunos ejercicios de mallas, eh, eh, como la resistencia está conectada con diferentes nodos, no siempre se puede simplificar de manera directa en serie o en paralelo. ¿Sí? Pero sí, de que se puede hacer, se puede hacer. O sea, si por ejemplo en lugar de inductores tuviéramos resistencias y en lugar de el capacitor fuera una fuente de voltaje, aún así estas dos resistencias estarían en serie, aunque hubiera una fuente de voltaje en medio de ellas. Aquí en este circuito,
Sí, sí, sí. A ver, igual lo pongo aquí a un ladito. Si fueran resistencias, aquí una fuente de voltaje, y aquí otra resistencia, ¿no? Sí, siguen estando en serie. Por ejemplo, si aquí le ponemos otra Mm, resistencia, pues esta, si hacemos la ecuación de voltajes, pues va a ser, están en la misma trayectoria, ¿sí? Si tuviéramos acá otra, ahí sí ya no estarían en serie, ¿sí? Porque ya hay más elementos. Pero como estamos analizando solamente un pequeño lazo, aquí sí estarían en serie. Es lo mismo si la conectas aquí que si la conectas acá. La corriente va a ser la misma. ok. Sale, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay dudas, pues le dejamos hasta aquí el día de hoy, porque ya el siguiente tema que vamos a revisar son circuitos sin fuentes. Entonces, igual para no dejarlo aquí a la mitad, ya lo checamos el día de mañana. ¿Sale? Dale, profe, gracias.